Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 14 al 22. Leemos la palabra del Señor de la siguiente manera. Mas también, capítulo 3, versículo 14 de Primera de Pedro. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperada la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Padre, en el nombre de Jesucristo, te ruego, Padre, que tu palabra pueda penetrar hasta lo más profundo del ser de una persona. Solo ella puede discernir los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Es tu palabra la que saca a luz lo que está allí adentro, oculto, y nos permite percibir no solamente tu santidad, no solamente tu verdad, sino también la bondad que tú tienes hacia nosotros, la cual has mostrado en tu Hijo Jesucristo al enviarlo como sacrificio por nosotros. Mi Dios bendito, glorifícate en esta mañana, sanando a aquellos hermanos que se encuentran enfermos, restaurando hogares, restaurando, Señor, emociones, sentimientos, mi Dios bendito, que puedan ser establecidos en fe para gloria y honra tuya. Aquel que está debilitado sea fortalecido, mi Dios, en el nombre de Jesús. En esta mañana te damos las gracias y esperamos tu respuesta, mi Dios bendito, porque tú eres un Dios misericordioso, todopoderoso, para el cual no hay nada imposible. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Cuenta una historia que había un hombre perdido en el desierto, y este hombre estuvo a punto de morir de sed. Pero durante su recorrido se consiguió con una cabaña toda vieja, y esa cabaña le brindó un poco de sombra. Y en lo que él se acomodó allí en esa cabaña, disfrutando de ese poquito de sombra que ésta le ofrecía, vio una vieja bomba de agua, toda oxidada. Se arrastró hacia esa bomba y empezó a darle y darle y darle a la manivela y a bombear sin parar, pero lamentablemente no salía agua. Este hombre, desilusionado, cayó postrado hacia atrás, ya vencido, como diciendo: sí, ya aquí es el tiempo de mi partida, voy a morir de seguro. Pero al instante vio al lado de él una botella
una botella vieja, la tomó, la limpió de todo el polvo que ésta le cubría y pudo leer lo siguiente: usted necesita primero preparar la bomba con toda el agua que contiene esta botella, mi amigo. Después, por favor, tenga la gentileza de llenarla nuevamente antes de marchar. El hombre toma la botella, la destapa y ve que está llena de agua. Llena de agua. De pronto se vio en un problema, un dilema. O me la tomo o hago caso de lo que está escrito en esa nota pegada a la botella. Derramar el agua en la bomba y esperar a que saliese agua fresca, o beber el agua vieja de la botella e ignorar el mensaje. Debía perder toda aquella agua en la esperanza de aquellas instrucciones poco confiables escritas no sé cuánto tiempo atrás. Al final, este hombre decidió derramar el agua en la bomba. No se la tomó. Agarró la manivela y comenzó a bombear. Y la bomba comenzó a rechinar, pero nada pasaba. La bomba continuaba con sus ruidos y entonces de pronto surgió un hilito de agua y luego más agua. El hombre tomó el frasco, lo llenó, tomó, lo volvió a llenar, volvió a tomar, tomó agua hasta que se sació. Y luego llenó la botella, la tapó y le agregó aquella frase que estaba escrita: créame que funciona. Usted tiene que dar toda el agua antes de obtenerla nuevamente. La vida cristiana se vive por fe. Dice la Escritura que el justo por la fe vivirá. No por vista. No es por vista. Aunque vivir en fe nos permite ver la grandeza de Dios, nos permite disfrutar de su bondad y de experimentarla. Nos permite ver que en nuestras vidas quizás estamos llenos de tantas presiones y dificultades, y al conocer del Señor vemos que los problemas no se van, pero tenemos alguien que nos ayuda a solucionar los problemas y colocar nuestras cosas en orden. Eso hace una vida de fe. La vida de fe nos permite observar cómo el Señor ha venido haciendo maravillas en la vida de muchas personas, incluyendo la tuya y la mía. Si yo preguntase si aquí hay alguien que quiere agradecerle a Dios por algo, una oración de acción de gracias, sé que varios levantarían la mano y dirían: yo le pido que oren acción de gracias, quiero darle acción de gracias a Dios por esto, y otro por esto, y otro por esto, y así sucesivamente. El apóstol Pedro nos describe en estos versículos que vamos a compartir en esta mañana la manera en que debemos continuar nuestra vida en fe. Una vida que honra y glorifica a Cristo. Y así lo he titulado: la vida que honra y glorifica a Cristo. Reverenciar al Señor significa hacer de Él el soberano de nuestras vidas. Todo lo que hacemos y decimos debería estar en su voluntad. Todo para su agrado y para su gloria. Yo le pido a aquel que quizás tenga en su mente, o aquella persona, hombre, mujer, que quizás tenga en su mente que la vida cristiana es en un lugar y allá afuera es otra, eso es algo que no se debe contemplar. Muchos creen que hay una vida secular y una vida cristiana. No existe. Si usted es cristiano como padre, usted es cristiano como esposo, usted es cristiano como empleado, usted es cristiano como jefe,
Usted es cristiano en todas las áreas de su vida. Escuché días anteriores que a una hermana le dijeron: no mezclemos la vida cristiana con negocios. Sus negocios también deben hacerse de manera cristiana, para la gloria y honra del Señor. Entonces, Pedro nos muestra formas de nosotros poder tener una vida que honre y glorifique a Cristo. ¿De qué manera Pedro nos describe en estos versículos vivir esa vida? Como número 1, manteniéndote firme a pesar de las pruebas. Manteniéndote firme a pesar de las pruebas. Vean el versículo 14, lo que dice el apóstol Pedro aquí en su primera carta. Allí en el capítulo 3, versículo 14, dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Bienaventurados sois. Vuélvalo a leer. Si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurado sois. Bienaventurado viene de una palabra griega, Macarios. No sé si usted tiene algún amigo que se llama Macario. Significa bienaventurado. Significa triplemente feliz. Significa dichoso, gozoso. Habla de una persona alegre, contenta, dichoso. Eso es bienaventurado. Si podemos recordar las palabras de nuestro Señor, y le invito allá a Mateo capítulo 5, leemos a partir del versículo 10, donde Jesús mismo nos hace esta exhortación, esta enseñanza, y Pedro la trae a exhortación acá, a recuerdo, la repite en su primera carta. En Mateo 5, versículo 10 al 12, nuestro Señor Jesucristo, mientras estaba en su ministerio terrenal, predicando las buenas nuevas, dijo lo siguiente en las bienaventuranzas, versículo 10: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Note que el Señor dice que grande es el galardón que tendremos en los cielos. Quizás usted, mientras esté aquí en la tierra, quizás usted no pueda ver recompensa por su sufrimiento, pero el Señor lo aclara. Hace unos días en la Marcha para Jesús cantaba una canción: cuán gloriosa será la mañana, o la mañana gloriosa, como lo tienen algunos signarios. Y en el coro hay algo hermoso, bíblicamente establecido, que fortalece nuestro espíritu, fortalece nuestra alma, nuestra vida espiritual. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Consolador. Son palabras que nos alientan, son palabras que nos fortalecen. Y yo quiero decirle algo a usted. Las pruebas te hacen reconocer que eres un bienaventurado cuando sufres por causa de Cristo. Eres bienaventurado. Siéntete gozoso. Siéntete gozoso.
El Señor dice que tú eres bienaventurado. Como otra cosa, y le pido que por favor me acompañen al capítulo 1 de allí de Primera de Pedro. Vamos a recordar unas palabras de Pedro en esta carta que estamos estudiando. Y vamos a leer desde el versículo 3 al 9. Y dice así la palabra del Señor. Capítulo 1 de Primera de Pedro, versículo 3 al 9. Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Renacer. Todo aquel que ha recibido el llamado de Cristo al arrepentimiento de sus pecados y le ha recibido como Señor y Salvador, dice la Biblia que usted ha pasado de muerte a vida. El Señor te hizo renacer. Es hermoso esto. Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Miren cómo lo dice: si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, a quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Lupa este versículo: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El Señor te hace renacer en su infinita misericordia. El Señor te da una herencia en Él, incontaminada e inmarcesible. Pero antes de recibir todas estas cosas, dice que esa fe que el Señor despertó en tu corazón para poder creer en Cristo, ya que la Biblia dice que la fe no es de vosotros, pues es un don de Dios. Dice que esa fe, si es necesario, tiene que ser probada a través de diversas pruebas. Diversas. Son muchas y son diferentes. Problemas familiares, problemas económicos, problemas en el trabajo, dificultades en el lugar donde usted se desempeñe, dificultades emocionales, sentimentales, diversas pruebas. Pero dice la Escritura que una vez que esta fe es aprobada, dice que obtienes la salvación de vuestras almas. Y esto no quiere decir que usted tiene que pasar por todo eso para poder ser salvo. No, aquí no está diciendo eso. Aquí simplemente le quiero decir algo. Las pruebas son un filtro. Un filtro. Acompáñeme a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13 nos habla de una parábola, que es la parábola del sembrador. Le invito a que comparta conmigo a partir del versículo 19 del capítulo 13 de Mateo. Dice así la palabra del Señor: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende,
viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. La recibe. La Escritura dice que la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Son aquellas personas que reciben a Cristo, pero por un corto tiempo. Y dice la razón, es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Sigue diciendo, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero también su fe es probada. Dice, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. La fe es probada, así como el oro es purificado y es probado, también la fe. Quizás a usted la fe es probada a través de la tribulación, o la fe de usted, dependiendo de la inclinación de su corazón, puede ser probada a través de la abundancia. Y quizás usted la pueda confundir con la bendición de Dios, y resulta que esa bonanza económica es una prueba de su fe, y puede apartarlo de Dios, y sus ojos se fijen más en el dinero y en las cosas materiales antes que la bendición de Dios y lo que acabamos de leer en Primera de Pedro, esa herencia incontaminada, inmarcesible, que está guardada para nosotros en los cielos. La fe tiene que ser probada. Las pruebas son un filtro. La Biblia nos dice que nosotros debemos estar gozosos cuando estemos atravesando diversas pruebas, porque eso, número uno, prueba nuestra fe, certifica nuestra fe. Y el versículo 9 que dice, obteniendo el fin, que es la salvación de nuestras almas, no es que usted la gana, sino que al pasar usted el proceso, podemos decir, esta fue probada, es auténtica, soportó todas las circunstancias. Le digo a todo aquel que está nuevo en el Señor, quizás usted tenga una semana de haber entregado su vida a Cristo, su fe va a ser probada. Usted va a ser procesado. Usted va a ser perseguido primeramente por su familia, lo dice la Escritura. Y tus enemigos, los primeros enemigos de tu fe, van a ser los mismos miembros de tu casa. Quizás tu esposa o tu esposo, tu mamá, tu abuelo, tu tío, alguien empieza a echar bromas, a burlarse de ti, a menospreciarte, a cuestionarte. Pero debes mantenerte firme a pesar de las pruebas. Ten presente eso. Tu fe va a ser probada. El fuego es doloroso. Muchas pruebas son dolorosas. Pero también dice en la Escritura en Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hay una corona. Si usted fue valiente, porque el reino de los cielos lo arrebatan los valientes, y entregó su vida a Cristo porque reconoció que es un pecador y que usted necesita ser salvado, porque usted sin Cristo es un condenado a muerte eterna, lo dice la Escritura. Cuando usted valientemente levantó su mano,
o simplemente allá en su casa, en un chinchorro, meditando en las cosas del Señor, y dijo, sí, soy un pecador, soy una pecadora, necesito de ti, Señor. A partir de ese momento va a ser su fe probada. Vendrán persecuciones por causa de esa palabra. Vendrán burlas. Vendrán problemas. Quizás usted estaba bien económicamente y vienen problemas económicos y problemas económicos. Y lamentablemente pueden estas pruebas sembrar la duda en tu corazón. La duda. Y quizás te hagas una pregunta: ¿qué hice? Si yo estaba mejor sin Cristo, me iba bien. Ahora que soy cristiano o cristiana, como que la cosa se puso fea. Como que mejor me regreso. Ojo, ¿en qué terreno ha sido sembrada la semilla que es la palabra de Dios en tu corazón? ¿En pedregales o en espinos? Esas no dan fruto. Y si dan, dice que brota, pero el sol la quema, porque no tiene raíz profunda. Pero cuando la semilla de la palabra de Dios, este mensaje, penetra hasta lo profundo de tu vida, de tu corazón, de tus pensamientos, de tu alma, dice que da fruto cual al 30, al 60 o cual al 100. Puedes pasar cualquier circunstancia. Ya hemos hablado del contexto de la carta de Primera de Pedro. Usted como madre podría soportar si le ponen a su bebé frente a un león que se lo va a comer si lo sueltan. Y le dicen, o tu hija, tu hijo o Cristo. Y sus fibras maternas o paternas dicen, no, primero mis hijos. Perdiste. Perdiste. ¿Cristo o la mujer? No, la mujer. Estás pasando hambre. Cristo pasando hambre, tribulación, necesidad, o sin Cristo pero ganando miles de dólares. Tú dices, no, los Benjamin, los Jackson, me gusta más el Jackson. Después me arrepiento. Ojo, cuidado. Quizás tu fe está siendo probada. Tienes un ministerio aquí, donde el Señor te usa. Y tú dices, nah, es que el ministerio es, cualquiera lo puede hacer. Yo me voy para los Estados Unidos. Y abandonas el ministerio, el llamado de Dios aquí. Cristo o los Benjamin, los Jackson. Cuidado, tu fe está siendo probada. Tu fe está siendo probada. ¿Saben por qué? La Biblia dice que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Si usted tiene una casita, un ranchito X, pero usted puede dormir tranquilo, tranquila en ese ranchito con su familia, y el pan diario no le falta, no se queje, usted es bienaventurado. Porque el Señor le ha provisto un techo y comida. Dele la gloria y la honra al Señor. Quite la vista de aquel que le abundan los bienes. El Señor dijo claramente que la vida del hombre no depende de los bienes que posee. De eso no depende la vida. La vida depende si usted tiene a Cristo o no. De eso depende la vida. Si usted vino a Cristo realmente con un genuino arrepentimiento, usted va a vencer, así como yo vencí, con la ayuda de mi Dios. Si usted está pasando por diversas pruebas ahorita, concéntrese en el Señor, deposite esa angustia en el Señor, y el Señor le exaltará cuando fuere tiempo. Pero debes entender que tienes que pasar por ese proceso. Es necesario. Tu fe ha de ser probada.
ha de ser probada. ¿Cómo estás entendiendo la circunstancia que actualmente estás atravesando? ¿Cómo la ves? ¿Te has enojado con Dios? Aquí hubo un caso. Una hermana perdió a su bebé, murió. Y ella llegó a decir, si Dios es tan bueno y es todopoderoso, ¿por qué permitió que mi bebé muriera? ¿Acaso no es todopoderoso? Sí, hermana, pero ¿dónde estaba Dios? Y se apartó. Enojada con Dios. Luego volvió, pero se fue del país. No sé cómo está su vida espiritual hoy en día. No lo sé porque la perdí de vista. Creo que se fue del país. Pero esa hermana estuvo enojada con Dios. Mas después volvió. Pudo entender. El Señor le aclaró muchas cosas. Quitó de su mente todas esas dudas. La duda no es fe, es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Satanás no quiere que tú perseveres en la fe. Él no quiere que tú estés aquí. Él no quiere que tú estés aquí. No. Que tú adores y exaltes al Señor. No, Él no quiere eso. Él quiere que le exaltes, pero a Él. A Él. Eso como número uno. Una vida que honra y glorifica a Cristo es la que no permite que la cobardía se apodere de tu vida. No permitas que el temor se apodere de ti. Es una vida sin temor. Volvemos allí a Primera de Pedro, capítulo 3, y en el versículo 14, el apóstol Pedro nos dice lo siguiente. Primero, comenzamos diciendo que el versículo nos dice que si alguna cosa padecemos por causa de la justicia, bienaventurados somos. Por tanto, he aquí el número 2. No os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. No amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. No permitas que la cobardía se apodere de ti. El Señor allá en Mateo 10:28, no lo busquen, dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Muchos dirán, el diablo. No, ese es un huésped de allá también, ese va para allá también. Es Dios. Hay un mensaje dado. Hay un mensaje de salvación, que Cristo es el camino, es la verdad y es la vida. Ninguno va a su presencia si no es por Él. Y usted no puede ser salvo si Dios el Padre no lo lleva a Cristo. Si Dios no despierta en usted la fe y la necesidad de buscarle, usted ni le va a buscar ni va a creer. Una de las 5 solas es que a Dios sea toda la gloria. Solo gracia, solo escritura, solo fe, solo Cristo. A Dios sea toda la gloria. Las 5 solas. Usted es salvo por fe. El miedo paraliza. El miedo paraliza. El miedo es una emoción natural en nosotros que puede ser usada en defensa, como sobrevivencia. Usted ve un león y ¿qué va a hacer? Te sale corriendo. Usted huye del peligro. Sale corriendo. Es lógico, es natural. Usted es humano. Usted va a correr. Porque el león infunde temor. Y usted con ese temor
Una pared de 15 hiladas de bloque, usted la salta. La salta. Pero aquí el apóstol Pedro está diciendo: aquellos que te están persiguiendo, aquellos que te insultan, aquellos que hablan mal de ti por causa de tu fe y por poner en práctica la palabra de Dios, que es vivir en justicia, y te amenazan con golpearte, con botarte del trabajo, con quitarte la casa, con correrte, con X. Dice: no permitas que el temor se apodere de ti. No te amedrentes por causa de ellos, por temor de ellos, ni os conturbéis. En Cristo estás seguro. En Cristo estás seguro. Los mártires al principio tenían esto bien claro. ¿Se acuerdan ustedes de Esteban? Esteban, un muchacho lleno del Espíritu Santo, creo que lo trajo aquí el hermano Irán mientras hablaba de los diáconos. Era uno de esos diáconos que fueron elegidos, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Y les expresó las palabras de Dios a los judíos. ¿Qué hicieron los judíos? Lo sacaron fuera. Y el apóstol Pablo, antes de ser apóstol, antes de ser llamado por Dios, estuvo allí también apoyando el que Esteban fuese asesinado con piedras. Murió apedreado. Mas Esteban dijo: no, yo me retracto. Mentira, mentira, mentira. Eso no fue lo que yo quise decir. No me maten. No, Esteban no dijo eso. Esteban simplemente dijo, aceptó esa prueba, fue valiente, murió apedreado, y en los últimos instantes de vida dijo: veo los cielos abiertos y veo a Cristo. Y dijo: Señor, no tomes en cuenta el pecado de ellos. Él vio al Señor en medio de esa circunstancia. Fue valiente. La historia también nos habla de un hombre llamado Policarpo. Este hombre dice que cuando a él le prometieron libertad si blasfemaba a Cristo, respondió: 86 años he servido a Cristo y nunca me ha hecho mal alguno. ¿Cómo puedo blasfemar a mi Rey y Salvador? Cuando el procónsul le amenazó con echarlo a las fieras, contestó: me está bien ser rápidamente liberado de esta vida de miseria. Finalmente el gobernante lo amenazó con quemarlo vivo. Policarpo dijo: no temo al fuego que arde por un momento. Vos no conocéis el fuego que arde para siempre jamás. ¿Había temor de morir en este hombre? No. ¿Y de la forma como iba a morir? No. Porque para un cristiano genuino, cuya fe ha sido probada y su corazón está cimentado en Cristo, que es la roca, él dice: para mí la muerte es ganancia y el vivir es Cristo. Son palabras del apóstol Pablo. No sé qué decidir. Pablo, ¿te quieres morir? Pues para mí sería mejor, porque me iría, estaría en la presencia del Señor. Pero tengo un ministerio, tengo un llamado de Dios aquí en la tierra y debo ser fiel a ese llamado. Por eso es que digo, para mí el vivir es Cristo, porque estoy encargado de la obra que mi Señor me ha encomendado. Pero si el Señor me quiere llevar, pues mejor, para mí es ganancia. ¿Puede usted decir lo mismo? Levanten la mano los que quieren partir con el Señor hoy. Ajá. El morir es ganancia. El morir es ganancia. Pedro y Juan no hicieron caso de las amenazas de los fariseos. Estaban predicando el evangelio, predicando a Cristo. Los metieron presos, los azotaron y le dijeron: no hablen más en nombre de Cristo, no prediquen más en ese nombre. No, Señor, se lo prohibimos.
Y dicen que Pedro y Juan salieron gozosos. Juan, ¿cuántos te dieron? 40 menos 1. ¡Wow, Juan! A mí también. ¡Qué maravilla! Nos azotaron 39 veces. Juan, ¿te sale sangre de la espalda? Sí, a ti también, Pedro. ¡Gloria a Dios! ¡Ay! Usted puede decir lo mismo. Le llegó el pago del mes de la casa alquilada y ya usted está dudando del Señor. Se le enferma el bebé y ya está dando carreras. Usted mismo tiene un dolor, una enfermedad, qué sé yo. ¿Tiene la misma actitud de Pedro y de Juan? ¿Va a dejar de predicar el evangelio? Yo le decía a un hermano, evaluándonos la vida cristiana que llevamos hoy en día aquí, en Pedraza, Ciudad Bolivia, no nos podemos comparar con estos hermanos. Ellos eran devorados en el Coliseo romano por leones, destrozados. Eran colgados de un postal, bañados con aceite, y eran antorchas quemándose vivos. Nosotros tenemos un problema y ya estamos titubeando. No se nos da un negocio y ya estamos alarmados y preocupados. Las cosas no salen como nosotros esperamos y eso puede generar duda en nuestro corazón y ya estamos desilusionados de la vida cristiana. ¿Qué nos pasa? El Señor dice que no debemos permitir que el temor, por causa de anunciar su palabra, practicando la justicia, nos debe amedrentar. Por lo tanto, no seamos cobardes. No seas cobarde. El Señor nos dice, y cuando recordaba este versículo, me acuerdo de aquella hermana, está en la presencia del Señor, porque se le enseñaba con un canto a los niños. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes. ¿Sí se acuerdan? Porque Jehová contigo estará a donde quiera que tú vayas. Y dice, por siempre donde tú quieras, a donde quiera que tú vayas. Solo te pido que te esfuerces y seas valiente. Sé valiente. Valiente. Resiste, porque tu fe va a ser probada. No permitas que el temor gane terreno en tu corazón. Esa vida que honra y glorifica a Cristo, como número 3, se disipula para anunciar el evangelio con poder. Esa vida que honra y glorifica a Cristo se disipula, se prepara, se capacita para anunciar el evangelio con poder. Noten en el versículo 15 de Primera de Pedro, capítulo 3, dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad casi siempre, no, dice siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hermano, vamos a evangelizar. Ay, hermano, es que evangelice usted, que usted sí lo hace bien. Yo no sé, hermano, yo no sé. No, hermano. La palabra de Dios te dice hoy, debes prepararte. El evangelismo no es responsabilidad directamente del pastor. Voy a evangelizar al vecino, voy a buscar al pastor, voy a buscar a fulanito, voy a buscar y voy a buscar. No busques a nadie, tú puedes evangelizar al vecino. Hay un endemoniado, voy a buscar.
Tú puedes ir allá y decirle a ese demonio, en el nombre de Cristo Jesús, sal fuera. ¿Por qué no vas? Uy, que me da miedo. Tienes que estar preparado. Y si el Señor está usando esa liberación para convertir a toda esa familia. ¿Y por qué se fue el demonio? Bueno, porque Cristo Jesús, y usted empezó. Tan. Y como dice aquí en el versículo 22, a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Cristo venció en la cruz, amén. Aleluya. Entonces, debes estar siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esto se aplica no solamente a estos cristianos que estaban padeciendo por causa de la fe en Jesucristo. También esa presencia de Cristo en tu vida debe manifestar esa gloria de Dios a través de tus palabras, a través de tu propia vida. Recuerda que evangelismo no es necesariamente predicación verbal, sino tu vida misma es una Biblia abierta a aquel que no conoce a Cristo. Tú eres una Biblia, hermano. Tú eres una Biblia, hermana. Tú eres la Biblia que ese no creyente, ese impío, ese pecador observa. Él está más pendiente de tus acciones que de tus palabras. Porque tú puedes hablar muy bonito, pero dicen, tan bonito que hable. Entonces el testimonio es muy importante. El testimonio es muy importante. Este versículo es también aplicable a nuestra vida diaria. Las personas hacen a menudo muchas preguntas. ¿Le ha pasado? Es que Juan es cristiano. Voy allá. Es para Juan. Y Cristo cuando murió, ¿por qué dijo consumado es? Tienes que responder. ¿Y por qué Pedro? Escuché que Pedro murió crucificado como Cristo, pero que boca abajo. ¿Y por qué? Tú debes saber responder. Debes saber responder. ¿Y por qué cuando fulanito estaba con tantos problemas, yo lo veía tan tranquilo, como si nada hubiese pasado? Tú tienes que hablarle de la paz de Dios. ¿Qué significa la paz de Dios? ¿Qué es eso? La paz. Tú tienes que responder. Tienes que estar siempre preparado, hermanos. Debemos estar siempre preparados. Aquí nos preparamos con discipulados, son los días jueves. Esto es algo importante. No menosprecies el discipulado. No pongas cosas antes que discipularte. Debes organizarte, hermano, y discipularte. Aquí hablamos prácticamente de todas las doctrinas. El discipulado nuestro es muy completo, es amplio, muy completo. Si tú no te has discipulado, te invito a hacerlo. Son 6 niveles. Y cada nivel vas a ir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios para poder dar razones a aquel que te haga preguntas. Y tú no vas a estar buscando a nadie, sino que tú vas a estar preparado. Si ustedes me acompañan a Segunda de Timoteo, capítulo 3. Versículo 16. Dice la Escritura:
Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para 4 cosas. Según este versículo, 4 cosas. Y dice, enseñar. 2, para redarguir. 3, para corregir. Y 4, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios, ¿es usted un hombre de Dios? ¿Es usted una mujer de Dios? ¿Sí? Ok. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Y entonces en qué usted se va a discipular? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la que debe salir de su boca. Además es una exhortación que se repite en Efesios y en Colosenses. En Colosenses 3:16, también en el 16, mira, y el capítulo 3 también, dice que debe morar en nuestra boca, en nuestro corazón, en nuestra vida, las palabras de Cristo. Debe morar en abundancia. 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 Pero es que el hermano habla más de la palabra. A mí se me dificulta. Bueno, el hermano lee más la Biblia. El hermano se esfuerza o la hermana se esfuerza por memorizar versículos. Se prepara, estudia la Biblia, memoriza, porque sabe que en cualquier momento en su trabajo, allá en la casa, en la calle, le van a preguntar y ella necesita dar razón de la fe que hay en ella y del por qué la manera de vivir de ella o de él. Y como número 4, para terminar, esa vida que honra y glorifica a Cristo, no lo pierde de vista a Él. Primera de Pedro, volvemos al capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, nos dice, versículo 18. En los versículos anteriores nos dice que debemos tener un buen testimonio ante los que hablan mal de nosotros, que nos calumnian, que nos ofenden, que nos persiguen, que nos vituperan, que nos insultan. Y por eso padecemos por causa de Cristo. Y en el versículo 18, ¿por qué nosotros debemos estar preparados? ¿Por qué nosotros debemos sentirnos gozosos cuando somos perseguidos, cuando somos vituperados, cuando pasamos por aflicciones? ¿Por qué? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Por qué razón? Porque Cristo también padeció. No fue cosquillas la que Cristo sufrió en la cruz. El justo por los injustos. El justo por los injustos. El resto de estos versículos nos presenta a Cristo como el ejemplo clásico de uno que padeció por causa de la justicia. De tal manera que él mismo dijo, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre. ¿Qué quiere decir? Que eso era lo que lo sustentaba. Eso lo nutría, lo alimentaba. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? ¿Hacerlo rico? ¿Quitarle los problemas de encima? Que yo sepa, no. Hasta tal punto que él mismo en una oración dijo, Padre, si hay otra manera de salvar a la humanidad, quita de mí esta copa. Pero que no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Cristo padeció por ti y por mí. Él se dio en expiación.
O son unos rasgos del sufrimiento de Cristo. Se dio como sacrificio. Es una expiación. Es decir, liberar a los pecadores que creen del castigo por sus pecados. Liberaron a los pecadores que creen del castigo por sus pecados. La Biblia dice que sin Cristo estamos separados de la gloria de Dios. Estamos condenados a muerte eterna, perdidos, condenados. El que en Él cree no es condenado. Pero el que cree en Cristo, el que no cree en Cristo, dice, ya ha sido condenado. Por eso al principio, cuando hablamos de la palabra renacer, el Señor nos hizo pasar de muerte a vida. ¿A quién? A todo aquel que ha depositado su fe en el Señor, que ha creído en ese sacrificio expiatorio, sustituto. La muerte de Cristo en la cruz fue sustituta. Pedro lo dice, el justo por los injustos. Y esto el Señor lo viene demostrando desde el principio, desde la caída del hombre. Si vamos a un recorrido, usted puede observar que Adán y Eva pecaron. ¿Qué hizo el Señor? Sacrificó unos animales, 1, 2, no sé. Pero la Biblia dice que les hizo túnicas de pieles. Tampoco dijo de qué es la piel, si de cordero, de vaca, no dice. Dice, le hizo túnicas de pieles, porque la desnudez con la que ellos vivían sin avergonzarse al cometer pecado, y allí la marca de la religiosidad, tomaron hojas de higuera, quisieron taparse a su manera, y no es así, es a la manera de Dios. Es a través de un sacrificio. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, lo dice la Biblia. Y yo no creo que usted sea capaz de derramar sangre por Cristo, por Dios, así como Cristo lo hizo en la cruz. 3 azotes y ya usted se murió. No llegas a la cruz. Quien ha visto la película Pasión de Cristo, eso se quedó corto. Ya tiene años esa película. Director Mel Gibson. Esa película se queda corta. Donde los látigos tenían pedazos de huesos y de hierro y enrollaban el cuerpo de Cristo, y cuando alaban rasgaban sus carnes. Y les invito a meditar en el Salmo 22, que habla del sufrimiento de Cristo. Él dice, puedo contar mis huesos. Los veía. Eso sufrió Cristo por ti. Entonces, ¿cómo le honras a Él? Reconociendo que Él es tu Señor. Y si tú aún no te has arrepentido de tus pecados y quieres comenzar hoy una vida que honre y glorifique a Cristo, debes reconocerlo como tu Salvador. Arrepentirte de tu pecado, de tener una vida totalmente apartada de su voluntad. Es tiempo ya, como lo dice, para no servir el tiempo que resta en la carne, sino conforme a la voluntad de Dios. Que hoy ya te basta el tiempo que has pasado haciendo todo lo que agrada a los que no tienen a Dios en su vida, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. También lo dice Pedro, sino que puedas experimentar lo que es una vida salvada por Cristo. Y no seas uno más que diga, eso es puro cuento. Yo no estoy preparado todavía, nunca lo vas a estar. Dios es el que inicia la obra en el pecador. Recuerde, la fe para creer en Cristo como Señor, Dios la coloca en tu corazón para poder creer. Si Dios no te regala ese poquito de fe,
tú no vas a creer en Cristo. Tú te vas a ir de este lugar igual como llegaste. Y ese no es el propósito de Dios con tu presencia hoy en este lugar. Seguimos viendo esa sustitución del sacrificio de Cristo por los injustos. ¿Se acuerdan de Abraham? Entrégame a tu hijo, tu unigénito. Y Abraham se fue con su hijo. Y el hijo le dice: Padre, aquí va la leña. Si estamos ahorita decimos: ¿y el gasoil? Y llevamos un yesquero. ¿Y el sacrificio? Dios proveerá, hijo. Dios proveerá. Y dice que Abraham preparó a su hijo y lo colocó allí, amarradito. Y cuando ya iba con el cuchillo, no le hagas nada al muchacho. Abraham, por amor a Dios, iba a obedecer lo que Dios le había pedido. Dame a tu hijo en sacrificio. ¿Cómo no? Ya lo voy a preparar. No le hagas nada al muchacho. Y dice que al voltear, vio a un cordero enredado en un zarzal. Dios proveyó el cordero. Vemos a un cordero por un muchacho. Luego la salida en la Pascua, un cordero por familia. Luego Levítico 17, el día de la expiación, y es una fiesta judía, un cordero por una nación para expiar sus pecados. Y luego Juan el Bautista ve a Jesús y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ve cómo el plan de redención de Dios se viene desde el principio. Desde el momento en que el hombre cae, ya Dios tenía planificada esa misión redentora. Y tú formas parte de ese plan de Dios. Y necesitas recibir a Cristo hoy. Una de las maneras como tú puedes iniciar honrando y glorificando a Cristo es aceptando su palabra. Es aceptando su llamado. Deja ya de evadir al Señor. Dios es tan misericordioso que no ha permitido que tú mueras aún sin conocerle. Tú no sabes qué va a ser de tu vida dentro de unos minutos o dentro de un día, pero en Cristo estamos seguros. No temamos a morir. La muerte es ganancia. Estaremos con el Señor. Ahora, si en su corazón hay duda y usted dice: ¿será que voy o no voy? Ay, sí estamos en un problema. Usted necesita fortalecer su fe entonces. ¿Tiene esa duda? Venga a Cristo. ¿Tiene esa duda? Nútrase más de la palabra y vea que la promesa del Señor es firme. Mis ovejas oyen mi voz y las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. El problema no es de Dios, el problema es tuyo, en que quizás no quieres creer que tú eres salvo ya. Y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Si tú te arrepentiste de tus pecados y aceptaste a Cristo como tu Salvador, en Cristo estás seguro. Pero debes saber que tu fe va a ser probada. Debes saber que no debes permitir que el temor gane terreno en tu corazón. Debes saber que tienes que estar enteramente preparado para glorificar con tus palabras y dar razones acertadas de la fe y de la esperanza que hay en ti. Y número 4, tú vas a reconocer que tú debes padecer muchas cosas en esta tierra, porque así también padeció el Señor. Además, Él dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si Cristo venció y el Señor te ha sellado con su Espíritu Santo, tú vas a vencer también. Tú vas a vencer.
Vas a vencer el temor, la ansiedad, las preocupaciones, las tribulaciones, las ofensas, el problema matrimonial, X. Si tienes a Cristo, Él te va a ayudar. Porque Él lo dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Debemos aprender a echar toda nuestra ansiedad en el Señor, orando, con acción de gracias, para que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Padre, te damos gracias. Gracias, mi Dios, por esta exhortación, por este mensaje que nos has dado hoy. A ti sea la gloria, a ti sea la honra. Mi Dios, si alguien aquí en este lugar, Padre, ha recibido no solamente con gozo, sino que también esa palabra ha caído en buena tierra en alguno de estos corazones que se encuentran hoy, Señor, en este lugar, y reconocen que necesitan ser salvados, porque están condenados a vivir eternamente separados de tu presencia, y se arrepienten hoy, mi Dios, ayúdalos a venir a ti. Dale esa fe, levántalos, ayúdales, mi Dios amado. Tú eres soberano y poderoso, y todo aquel que viene a ti, tú prometes no echarle fuera. Tú prometes salvación, Señor, a todo aquel que viene a ti, creyendo, Señor, en que el sacrificio tuyo en la cruz, oh Cristo, fue suficiente, fue completo, no hay que agregarle más. Gracias, Padre Santo, y ayúdanos a nosotros a no permitir ser amedrentados por causa de nuestra fe. Que el temor no gane la batalla, sino que seamos valientes y esforzados, y podamos continuar llevando el evangelio, el mensaje de salvación a todo aquel que lo necesite, al vecino, a otras comunidades, pero podamos, mi Dios, vivir esa gran comisión de manera activa. Gracias, mi Dios bendito, te alabamos, te bendecimos y te damos la gloria y la honra. Oramos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.